Os dejo con Pilar, la subdirectora del Centro Asturiano de Madrid, secretaria general, que nos ha ofrecido, como siempre, este bonito salón y que siempre nos trata con tanta amabilidad el Centro Asturiano. Cuando quieras, Pilar. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer tenerles aquí. Saben que esta es su casa para cuando quieran venir por aquí. Hoy nos reunimos ante un acto de los que hace Santiago, organiza él, siempre con mucha afluencia de público, actos muy interesantes, y con la ayuda de Eulalia también van a hacer una ponencia sobre una de las mujeres invisibles, de María de Lejárraga, una mujer que fue profesora, escritora, dramaturga, política, que nos va a hablar de ella. Santiago Losada es ya un amigo de la casa, un colaborador extraordinario, y Eulalia Ramírez, lo mismo, miembro de GEFEMA, Grupo de Estudio del Frente de Madrid, y profesora jubilada, aunque yo creo que sigue ejerciendo más todavía ahora, muy activa, presidenta de la Asociación Camineros, y bueno, mejor que sean ellos los que nos hablen de esta interesante mujer, de María de Lejárraga. Pues muchas gracias, Pilar. Voy a pedirles un favor. El próximo jueves, pasado mañana, yo voy a estar aquí con la profesora, periodista y poeta cubana Emma Romeo, residente en Boston, y les voy a pedir que les acerquen un papel donde tengan noticia del acto, por si acaso se deciden a venir, para que conozcan a Emma Romeo, que ha editado libros en Alfaguara, en SNN, en Santillana, y es una mujer muy interesante y muy entrañable. Si no tienen nada que hacer este jueves, se atreven a venir otra vez, pues seguro no se van a arrepentir. Y empezamos realmente con el acto que nos ha convocado. Esta charla, ponencia que vamos a hacer entre Eulalia y yo sobre María de Lejárraga, o María Lejárraga, es la continuación de una serie larga de ya conferencias que hemos hecho repasando las figuras más notables de la cultura de lengua española del siglo pasado. Recuerdo que empecé en un homenaje entrañable a mí, a la gran poeta Violeta Parra. Luego hicimos otro para Concepción Arenal, para Emilia Pardo Bazán, para Carmen de Burgos, para Carmen Lazoret, y la última fue Elena Fortún, Encarnación Aragoneses. Y en esa línea hoy llega María Lejárraga. Cuando Eulalia y yo nos pusimos un poco a trabajar, queríamos contarlo todo, y de hecho ya quiere contarlo todo. Así que, pero nos dimos cuenta de que la figura de María Lejárraga es imponente, como las que he citado. Son auténticas mujeres sabias, que llenas de talento, que la vida les arrastró pues a un anonimato absolutamente injusto. Pero ahora, con estos actos y otros parecidos, pues vuelven a recuperar lo que debían nunca de haber perdido, ¿no? Su importancia. La importancia que está a la misma altura que el resto de los hombres de su generación. Para mí, y para ya mucha gente, María Lejárraga es la dramaturga más importante de los primeros 30 años del siglo pasado. Cuando en el Centro Asturiano, en el departamento administrativo, hay 3 personas, Joaquín, Monse y Cristina. Normalmente yo trato sobre todo con Cristina. Y cuando le hablé de María Lejárraga, para mi sorpresa me dijo, claro que sé quién es María Lejárraga. ¿Y eso? Le pregunté, ¿cómo? Porque normalmente la gente no lo sabe. Pues porque vivo justo enfrente de su calle. ¿Y eso? ¿Dónde vives? En Carabanchel. Ah, y ya lo entendí. María Lejárraga
Era la hija de un médico de asistencia de los pobres que tenía su consulta en el hospital cercano a Gómez-Uría. Y se instaló su familia en Carabanchel Bajo. Por eso ella, realmente, aunque nació en San Miguel de la Cogolla y es la primera de 5 hermanos, pues sus orígenes carabanchelos o carabanchelinos están... carabancheleros, pero bueno, están ustedes atentos, pues son evidentes. Así que María Lejárraga ya tiene una calle en Madrid, en el sitio preciso, y además una biblioteca pública que lleva su nombre. Yo, cuando pensé en qué 2 palabras claves podían definir a María Lejárraga, 2 palabras, una la consensué con Eulalia, después de mirar todo un poco. Esta mujer se merece aquel verso del gran maestro que dice, ustedes el verso lo saben sobrado, pero yo lo voy a cambiar un poquito, una sola palabra en el verso, para definirla a ella también. Soy, en el buen sentido de la palabra, una mujer buena. La otra palabra clave que define a María Lejárraga para mí, me la voy a guardar para el final, que define, junto con la bondad que tuvo ante los avatares de la vida que llevó, pues su personalidad y su obra literaria. María Lejárraga tiene 100 años cuando muere, casi, faltaban 3 meses. Nació en 1874, ya lo hemos dicho, San Miguel de la Cogolla, la hija mayor, su padre, médico de los pobres, y me voy a saltar toda la biografía, porque le voy a dejar el campo a mi gran amiga Eulalia. Y les voy a decir, pues así, lo que escribió. 40 comedias, una tragedia, 8 novelas, un sinfín de artículos, y es también la autora de los libretos de obras tan especiales como El amor brujo, El sombrero de 3 picos, el libreto de Las golondrinas y el libreto del Jardín de Oriente. Es decir, tuvo relación con Joaquín Turina, con Manuel de Falla, con Juan Ramón o con José María Osandizábal. Y ya le dejo la palabra, porque esta conferencia tiene 3 partes. La primera ya la han escuchado, queda un minuto para terminarla. La segunda es el desarrollo que va a hacer Eulalia de todo el aspecto político, social y feminista que María Lejárraga lleva consigo. Y la tercera, cuando ya acabe, abordaré pues, algunas características de su obra literaria. Y ya les dejo con Eulalia. Muy bien. A ver si se me oye bien. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar al Centro Asturiano, a su secretaria general y por supuesto a Santiago Losada que bueno, quiere compartir cartel conmigo, lo cual es para mí un honor. No, es mío. Nada. Es mío. Y también, bueno, a toda esta nutrida audiencia de la que se encuentran conocidos, amigos, familiares. Entonces, la verdad es que les estoy muy agradecida que me ayuden a poner voz a esta mujer tan importante. El fin de esta charla es que ustedes o que vosotros leáis a esta gran mujer. Os va a encantar, os va a enamorar. O sea, su personalidad es maravillosa.
Santiago ya ha dicho que es una mujer buena y yo también voy a acabar con una lista de adjetivos sobre esta mujer. Y bueno, que la leáis porque cómo se puede escribir ensayo, cómo se puede escribir memorias políticas, memorias de un exilio, con tanta poesía, con tanta belleza. De verdad que es un regalo que tenemos los españoles y que no nos merecemos los españoles, y no se merece María Lejárraga esta invisibilización. Entonces, ese es el motivo. He traído aquí, bueno, muchos libros de ella, pero yo os invito, este es fácil, de Gregorio y yo, medio siglo de colaboración, y Una mujer por caminos de España, que es, mi edición es más feota, pero la introducción es mejor. ¿El de Gregorio? Sí, claro. Entonces, son dos obras maravillosas que se leen de corrido. Es poesía, es política, historia y poesía. Si tenemos tiempo, que no creo, podemos leer algunos párrafos, pero bueno, yo voy a hablar de la vida, de la obra de María Lejárraga a través de ella misma, leyendo y compartiendo sus palabras. Entonces, bueno, ¿por qué María Lejárraga, medio siglo un siglo de la historia de España a través de la vida de una gran mujer? Porque, efectivamente, bueno, en primer lugar, ¿quién es María Lejárraga? María de la O Lejárraga. ¿Es María de la O Lejárraga? ¿O es Gregorio Martínez Sierra? ¿O es María Martínez Sierra? ¿O es una mujer sin nombre? ¿O una mujer en la sombra? Aquí he recogido algunos de los apelativos, en María con luz ajena, algunos de los apelativos que se dan a esta gran mujer. Y bueno, realmente es un personaje anónimo, incluso cuando llegó de diputada en 1933 a las Cortes españolas, diputada por el PSOE. Y vamos a ver el comentario que hace José Prats, que es compañero suyo en los escaños socialistas. Dice: yo conocí en las Cortes de 1933, en el segundo bienio de la República Española, una tarde el presidente de las Cortes, Santiago Alba, con su voz vigorosa, dijo desde su sillón, campanilla en mano: la señora María Lejárraga tiene la palabra. No conocía yo a ninguna diputada con ese nombre, y vi que se levantaba en su escaño mi compañera María Martínez Sierra. Me alegró que fuera ella, nada menos que la esposa del comediógrafo que yo admiraba desde que vi, siendo mozalbete, la comedia El ama de casa. Fijaros cómo aquí ya se le da un papel subsidiario, la mujer de, ¿vale? Y bueno, pues María de la O Lejárraga, o María Lejárraga, o María, nació en San Millán de la Cogolla el 28, bueno, mejor dicho, la víspera del pronunciamiento de Martínez Campos, que restauró la monarquía borbónica, y murió unos días antes de otra pre-restauración borbónica, que fue que Juan Carlos I tomó interinamente la jefatura del Estado por la enfermedad de Francisco I. De manera que realmente tenemos dos hitos importantísimos en la vida. Y mientras tanto, pues claro, la historia de España es la pérdida de las últimas colonias, la generación del 98, las vanguardias, el modernismo, la generación del 27, del 14, la Edad de Plata, todos los incipientes movimientos feministas y sociales que hubo en el continente europeo y en España, y por supuesto la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, y la Segunda Guerra Mundial, y bueno, y el exilio, el largo exilio español. Y también
pues la eclosión de los medios de comunicación, como son el cine, la televisión, la radio, etc. Entonces, bueno, María tuvo una infancia muy feliz, porque tuvo unos padres maravillosos, una madre que la educaba en francés. Ella era bilingüe desde niña, porque, bueno, realmente la gente que podía no mandaba a sus hijos a los colegios, porque los colegios eran, pues la verdad es que eran tercermundistas, en finales del siglo XIX, incluso en el siglo XX, con unas condiciones de frío y, bueno, tremendos. Entonces, bueno, era la mayor de 7 hermanos y, bueno, se crió con su madre. Primero con 4 años sabía leer y escribir y devoraba libros, y bueno, luego cuando tenía a los 4 años de María se trasladan de médicos a Buitrago y luego al pueblo de Carabanchel, ¿vale? Ahí tenemos al doctor Leandro Lejárraga ante la casa de postas, donde iba a coger los avisos. Él iba a caballo a atender a los pacientes. No había seguridad social, entonces él iba a asistir a los avisos que tenía. Y también llevaba varios asilos de niños y niñas pobres, que eso va a marcar mucho a María, y bueno, y atendía gente, sobre todo, bueno, pues en barrios muy marginales, bueno, no en barrios, en pueblos o barrios de pueblos marginales, ¿no? Entonces, quiero romper una lanza en esta tarde ante la Asociación Fernando de Castro, o la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, porque no sé si es que porque esa Asociación para la Enseñanza de la Mujer es una asociación muy invisibilizada. Entonces es una asociación absolutamente revolucionaria, absolutamente pionera en la enseñanza de la mujer. Tenemos que tener en cuenta que en el siglo XIX, en 1870, cuando Fernando de Castro, ex confesor de Isabel II, decide crear esta asociación, no había instituciones para educar a las mujeres, más allá de la primaria. La mujer no tenía acceso a la universidad. Ir a la universidad era como ir a la guerra. Las apedreaban, las insultaban, las abusaban de ellas, las pocas que iban. Entonces, realmente había un vacío legal, y las pocas mujeres que fueron en el siglo XIX a la universidad sufrieron todo tipo de vejaciones. Entonces, bueno, sería otra historia para contar, que no me quiero entretener. Entonces, bueno, pues estas son, la verdad es que nunca se habla de esta asociación, y cuando se habla de María Lejárraga, sacar imágenes de la Asociación Fernando de Castro es un lujo, porque es una cápsula del tiempo. Está igual que a finales del siglo XIX. Aquí tenemos el patio central, bueno, este es Fernando de Castro, la fachada, aquí tenemos la sala de música, y no es el comedor, es el laboratorio, ¿vale? Es el laboratorio, y la verdad, y bueno, aquí tenemos la biblioteca, y eso es la biblioteca, y un certificado de que María Lejárraga estudió allí comercio y estudió idiomas. María Lejárraga era perito mercantil, fijaos, y además profesora de inglés. Estudió inglés con un veterano de la guerra de Cuba. La verdad es que por todos los lados se puede ahondar bueno, entonces María Lejárraga daba clase, sacó la oposición en 1897 y da clase en el colegio, en la escuela modelo, que está en la Plaza 2 de Mayo, hoy se llama Pi Margal, ¿vale? Ha sufrido distintas remodelaciones y, bueno, y María además es profesora de inglés. Ahí tenemos su firma, de las actas de 1909. María deja la enseñanza en 1709 porque no puede más, porque María hasta entonces, en sus primeros años, es profesora en la escuela. Ella se consideraba muy perezosa, pero era profesora en la escuela,
y luego cuando se casó con Gregorio en 1900, como no podía utilizar la vivienda de la escuela, porque el maestro sí tenía derecho a utilizar la escuela para él y para su familia, la maestra no. Es lo que hay. Entonces, hasta que se casó, esos 3 años, se tuvo que traer María a unos tíos a vivir con ella porque realmente no podía vivir sola. Estaba mal visto que una maestra viviera sola. Entonces, con unos tíos sí, pero ya con el marido no. En fin. Entonces, bueno, ella se consideraba perezosa. Su vida diaria era levantarse a las 5 de la mañana, poner el puchero, hacer la comida, hacer la casa, preparar el desayuno a Gregorio, que todavía era estudiante, y dar las clases, volver, traducir, escribir, preparar sus clases, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya cuando hubo demanda de su literatura, pues realmente tuvieron que, ella dejó las clases del colegio, pero se mantuvo como profesora de idioma porque ella tenía un apego muy grande con la Fernando de Castro, y estuvo solamente hasta 1909. Bueno, entonces aquí tenemos las dos únicas obras que firmó con su nombre, que son los cuentos breves, que es una serie de cuentos para crear una biblioteca escolar para sus niños, lo publicó en 1899, y luego ya Fiesta en el Olimpo. Mientras tanto hay una serie de obras larguísima que ya ha mencionado Santiago. Bueno, también es editora, crea la revista Helios. Ella era muy amante del sol, entonces fue idea de ella ponerle ese nombre a la revista, y de hecho cuando huye de Madrid, se autoexilia en los años 20, es su primer exilio realmente, o su segundo, compra una casa al lado de Niza, en Cannes-sur-Mer, y le pone el nombre de Helios, porque ella busca el sol. Ella dice que siempre ha tenido frío en su alma y que necesita el sol y el calor humano para poder. En esta revista no tenemos tiempo de leer la larguísima ristra de autores, pero colaboran todos. Colaboran desde los hermanos Álvarez Quintero hasta Santiago Rusiñol, personajes ambos del dúo de hermanos y Rusiñol, muy importantes: Valera, Emilia Pardo Bazán, José Martínez Ruiz, que todavía no firmaba como Azorín, los hermanos Machado. Bueno, sería larguísima la lista, pero como veis tuvo una gran acogida. Duró nada más que poco más de un año, pero bueno, edita otra revista que es la revista Renacimiento, que luego sería la futura Biblioteca Renacimiento. La revista Renacimiento dura muy poco, 10 meses, y bueno, pues con el mismo nombre publican, hacen una editorial que se llama Biblioteca Renacimiento. Entonces, aquí, bueno, sirvió también para dar cabida a autores noveles. María le preocupaba cómo acceder a ser leído por el gran público, cosa que ya padeció al principio. Luego ya se fue solucionando gracias a su agente comercial personal. Bueno, pues María, entre los años 14 hasta el final de sus días, es una ferviente y militante feminista. ¿Qué es para María el feminismo? El feminismo quiere sencillamente que las mujeres alcancen la plenitud de su vida, que tengan los mismos derechos y los mismos deberes que los hombres, que gobiernen el mundo a medias con ellos, ya que a medias lo pueblan, y que en perfecta colaboración procuren la felicidad propia y mutua y el perfeccionamiento de la especie. Pretenden que lleven ellas y ellos una vida serena, fundada en la mutua tolerancia
que cabe entre iguales, no en la rencorosa y degradante sumisión del que es menos, opuesta a la egoísta tiranía de creer ser más. No les dé rubor en proclamarse feministas. Como veis, la palabra feminismo sonaba fatal, tenía mala prensa, pero ella rompe una lanza. La misma Carmen de Burgos no le gustaba la palabra feminismo. Bueno, entonces, claro, María Lejárraga es feminista en una sociedad no tan feminista, no tan feminista, porque, bueno, aquí tenemos la impresión que se llevó Zenobia Camprubí, la futura mujer de Juan Ramón Jiménez, mujer coeditora, coescritora, cuidadora, ama de casa, chica de los recaos, chofer, etcétera, etcétera, de Juan Ramón Jiménez. Ella escribe sobre, ella se cría en Estados Unidos y cuando viene a España, dice: en España las mujeres no tienen representación legal para cuidar de sus intereses, a menos que no sean solteronas o viudas. Y tampoco tienen representación social hasta que se casan. Así que a la mujer no le queda otro camino que casarse y echarle veneno en la sopa al novio. Cualquier mujer que por vía honesta trataba de independizarse era objeto de las burlas de los hombres que enseguida la consideraban masculina. Y aunque ella no era ni sufragista ni anticatólica, le parecía que el clero había fomentado la ignorancia del pueblo. Bueno, en este entorno, ¿por qué el entorno español no es tan feminista? Bueno, pues porque la imagen que predomina es la del ángel del hogar, de Pilar Sinué, que realmente ha llegado hasta hace pocas décadas. Este ángel del hogar, pues bueno, es una mujer, claro, esto vale para la clase media y la burguesía y la clase alta, lógicamente, ¿no? Una mujer entregada a la casa, al marido, bueno, pues a los deberes propios de su sexo y condición, ¿no? Y bueno, pues María lucha por la mujer moderna. He elegido este cuadro de Ángeles Santos que podéis ver en el Reina Sofía, maravilloso, que recoge una tertulia femenina, y bueno, pues realmente estas mujeres que bueno, que no están rígidas, que no llevan corsé, no llevan corsé. En el siglo XIX una tesis doctoral, por supuesto, no española, de una mujer que bueno, demostró cómo es un atentado a la salud de la mujer el llevar corsé. Había mujeres que morían incluso por culpa del corsé. Los felices años 20 y después de la Primera Guerra Mundial permitió a la mujer liberarse de esa jaula, ¿no? Entonces, bueno, pues la mujer moderna es el modelo que defiende María Lejárraga. Y yo defiendo que María Lejárraga es mucho más moderna de lo que nos creemos, con su actitud vital, a pesar de los pesares. Bueno, entonces, en Cartas a las Mujeres de España, dice nuestra María: señoras mías, el movimiento se demuestra andando. Las mujeres de Francia y Alemania se han encargado de desempeñar los empleos que sus maridos desempeñan por dar pan a sus hijos, y mujeres guían los coches, y mujeres cobran los tranvías, y mujeres reparten el correo, y las mujeres, con los hombres viejos, han recogido las cosechas y han hecho la vendimia, y las mujeres labrarán los campos y van a echar el surco y la semilla. Millones de mujeres sin protesta ni vacilación se han echado valientemente sobre sus hombros la carga material de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esta Cartas a las Mujeres de España es una colección de conferencias que escribió María y que firmó con el nombre
de Gregorio Martínez Sierra, su esposo, luego veremos por qué. Y bueno, es en plena Gran Guerra, en la Guerra Mundial. Las mujeres tienen que ponerse a hacer todas estas labores que normalmente hacían los hombres. Lo bueno es que en el periodo de entreguerras, las mujeres europeas se negaron a ser recluidas otra vez en las casas. Y nosotras hemos estado ahí currando mientras... Y ahora además que hay muchos lisiados, que hay que nosotras seguimos trabajando. A veces las guerras, por desgracia, revolucionan la sociedad, ¿no? En feminismo, feminidad y españolismo, ya María reivindica el voto, el derecho a votar, que a María nunca se la menciona. Sabemos que la defensa que hizo Clara Campoamor fue en el Congreso, fue en el año 31, fue proverbial, pero Clara Campoamor se inspira de otras mujeres anteriores, se inspira de Concepción Arenal, de Pardo Bazán, de Carmen de Burgos y de María de la Oreja. El derecho a votar, el derecho al sufragio, he aquí el blanco de todos los tiros, la víctima de todo el ridículo que han podido inventar y acumular, la mala fe y el apasionamiento. Muchos varones magnánimos y no pocas hembras comprensivas están dispuestos a admitir que la mujer tenga derecho a la instrucción, al ejercicio de las carreras liberales, al flirt, al turkey trot. El turkey trot es una cosa ridícula que hacen los americanos, que es, bueno, con el Thanksgiving se disfrazan de pavo y corren. Y hasta el divorcio. Pero el sufragio, de ninguna manera. El derecho al voto es indudablemente exclusivo de los privilegios masculinos y votar es en el acto dejar de ser mujer. Decir sufragista equivale a decir furia del Averno. Ustedes van a escuchar el mote a una mujer desgreñada, vestida a medias hombre, desgañitándose por las calles, peleando a brazo partido con los guardias, asaltando coches de los ministros. O sea que cuando una mujer pide sus derechos, está loca, fuera de sí, y es la furia del Averno desatada. Como veis, es una gran defensa de la mujer. Bueno, María escribió bastantes conferencias y libros en defensa del feminismo. Aquí tenemos el único que no firmó con el nombre de Gregorio Martínez Sierra fue el que escribió en el año 1931 La mujer española ante la República, por la simple razón de que no tenía justificación para firmarlo Gregorio, ya que Gregorio estaba en Hollywood. Entonces no pudo firmarlo él. Por eso tenemos la firma suya de María Martínez Sierra. Pero bueno, como vemos, artículos en distintas revistas, etc. Bueno, tenemos libros feministas, como hemos visto antes, La mujer española ante la República, Cartas a las mujeres de América. Gregorio le pide a María, ya que han tenido tantos éxitos tus cartas, tus conferencias sobre la mujer en España, ¿por qué no me escribes unas cuantas conferencias para que yo dé mientras que estoy de gira con Catalina Bárcena y así hablo de feminismo y de la importancia de las mujeres? Entonces, bueno, pues María escribió esas cartas a las mujeres de América y las publicaron en ese libro. Y bueno, es que realmente, ¿por qué no firmó? ¿Por qué María eligió el nombre de un hombre, la firma de un hombre para sus escritos feministas? Ya vemos, cuando una mujer es feminista, ¿qué imagen se tiene de ella? No habría salido del círculo feminista, no habría sido censurada inmediatamente. Tenemos, por ejemplo, cuando Rosario de Acuña, otra gran feminista, también totalmente desconocida, estrena
una gran obra teatral como es Rienzi el Tribuno, absolutamente patriota y maravillosa, las críticas decían, es imposible que esto tan bueno haya sido fruto de una musa femenina. Es que no les cabe en la cabeza, no les cabe en la cabeza. Esa sociedad española no tan feminista demuestra científicamente, tiene demostrado científicamente que la mujer es inferior. Hay un libro que circula por toda Europa que es la inferioridad mental de la mujer, basado sobre todo en el tamaño del cerebro. Y bueno, pues era del doctor Julius Moebius. Y bueno, pues este buen señor dice que todo progreso parte del varón. Por eso la mujer es para ellos una pesada carga. Les impide emplear todas las energías e insaciables indagaciones y temerarias innovaciones. Y también pone freno a las nobles iniciativas, porque no tiene facultad para distinguir por sí misma el bien y el mal, y subordina todas las cosas a la costumbre. María en un escrito dice, no hay que creerse en la costumbre, las costumbres no son reglas, se puede cambiar las reglas para cambiar las costumbres, para llegar a construir un nuevo modelo de mujer y un nuevo modelo de sociedad. Bueno, pero también hubo otro, un científico español muy importante, que dice, no puedo quejarme de la herencia biológica paterna, mi progenitor disponía de mentalidad vigorosa, donde culminaban las más excelentes cualidades. Con su sangre me legó prendas morales a las que debo todo lo que soy. ¿Y la madre? ¿No le legó nada? En fin, bueno, pues era este señor. ¿Quién es este señor? Efectivamente, don Santiago Ramón y Cajal. Y don Santiago Ramón y Cajal escribió un manual, reglas y consejos para la investigación científica. Y este buen señor, voy a destacar nada más que lo que tengo ahí más subrayado, la mujer es siempre un poco teatral, pero la literata y la artista están siempre en escena. Y luego tienen gustos tan señoriales y complicados. Son poco amigas de libros y revistas, curiosean solamente joyerías y tiendas de moda. Es decir, que desaconseja a Ramón y Cajal casarse con una literata. ¿Vale? Desaconseja casarse con una rica heredera, primero, y luego con una literata. Y la compañera ideal del científico es una señorita hacendosa y económica, dotada de salud física y mental, con la pasión necesaria para creer en el esposo y soñar con la hora del triunfo. Ella, inclinada a la dicha sencilla, cifrará su orgullo en la salud y felicidad del esposo. Y no todo queda ahí, porque el toque está en conquistarla para la obra común, en constituirse en su director espiritual, en modelar su carácter, plegándola a las exigencias de una vida seria, en hacer en suma de ella un órgano complementario absorbido en lo pequeño para que el esposo, libre de inquietudes, pueda ocuparse en lo grande, esto es, en la germinación y crianza de sus queridos descubrimientos y de sus especulaciones científicas. ¿Vale? Su mujer, también Silveria, muy desconocida, era experta en hacer fotografías de laboratorio. Gracias a sus fotografías, que colaboró con don Santiago, gracias a sus fotografías, don Santiago pudo ahondar en el conocimiento de las neuronas. ¿Vale? En fin, bueno,
Entonces, bueno, y ya para dejar ya claro por qué María elige el nombre de un hombre, está convencida de que siempre parece tener más autoridad la palabra de un hombre que la de una mujer. Está con Otero haciendo campaña por la República en Bélgica. Tienen que intervenir en un congreso y solamente dan un turno de palabra. Y ella prepara la ponencia junto con él y ella le cede la voz a él, porque sabe que la voz de un hombre va a ser escuchada, sabe que la voz de un hombre tiene más autoridad, o por lo menos lo parece. ¿Vale? Ya estoy dando algunas claves del enigma Lejárraga, ¿no? Bueno, y fijaros cómo a veces, bueno, pues por ejemplo aquí tenemos propaganda electoral feminista, ¿eh? Esto es del año 33, está publicada en El Liberal, y bueno, pues vemos aquí pues un mitin, ¿no? Con mucha gente, y no aparece el señor o la persona que está dando el mitin, ¿no? Yo creo que tan importante es un mitin feminista, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién habla? Pues ¿quién habla? Nuestra María, en una casa del pueblo. Esto de recortar, esta es la fotografía original de Alfonso, esto de recortar fotos donde hay mujeres, todos conocemos la famosísima foto del café de Machado, no aparece Rosario del Olmo, la que le estaba entrevistando, aparece el camarero. Pero vamos, que aparece a la entrevistadora, hasta ahí puede llegar la broma, ¿eh? O sea que es que es tremendo. No sé si me estoy poniendo en plan muy feminazi, ni me vais a considerar recién salida de la furia del Averno, pero bueno. He venido en metro, a lo mejor es lo más cercano al Averno que está. Bueno, María también participa en esos movimientos feministas. En 1918 funda, es promotora, fundadora, presidenta, no vamos a entrar al detalle por lo de menos, pero de la Unión de Mujeres Españolas, fijaros, ya en el 18. En el 19 la nombran secretaria de la delegación española para participar en la Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer, que en principio iba a ser en España, pero luego no pudo ser, no tenemos detalles de por qué España perdió esa gran oportunidad. También es de la Sociedad Española del Abolicionismo de la Prostitución. En el siglo XIX hubo una Sociedad Española de la Abolición de la Esclavitud, pero María Lejárraga considera que, bueno, pues siguiendo incluso el libro que escribió Stuart Mill con su mujer, es verdad, la esclavitud de la mujer, pues ella considera que esa subyugación de la mujer a los hombres es una forma de esclavitud. Bueno, la agrupación femenina socialista, en 1924, un año después de comenzar la dictadura de Primo de Rivera, pues hay movimientos sociales de algunos partidos políticos y empiezan a moverse para realmente protestar contra este pronunciamiento que en colaboración con Alfonso XIII hizo el general, y porque había una situación caótica en España, pero que luego se quedó. Conocemos otros casos que se quedaron todavía más años. Y también fue presidenta de la Asociación de las Mujeres Amigas de los Ciegos. Entonces, también fue bibliotecaria y cofundadora del Licción Club, que se conoce todo el mundo, del Licción Club Femenino, de la Liga Española Femenina para la Paz, de la Asociación Española, la Asociación Femenina de Educación Cívica, conocida por la Cívica. Ella es la promotora, desengañada de un poco el elitismo del Licción Club, luego lo veremos, pues realmente se crea esta asociación, inspirada en parte de la Asociación para la Defensa de la Mujer. Y también cofunda con otras mujeres
el Comité Pro Presos, después de la represión tan dura que hubo en octubre del año 34, pues hubo, sabéis que decenas de miles de presos. Entonces ella forma parte de ese Comité Pro Presos, pero ella dimitió, no le gustó nada como la República, como el gobierno que subió en el año 33 a la presidencia del gobierno y al gobierno ejecutivo, cómo se reprimió esa huelga general de mineros, que otros dan otro nombre, y bueno, realmente hubo decenas de miles. Ella no le gustó, estaba totalmente en contra, decía que un gobierno no puede reprimir bombardeando ciudades, y de manera que bueno, dimitió, pero sí se implicó. Y luego también en el año 34, Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, que luego se convirtió en la Asociación de Mujeres Antifascistas. Entonces, bueno, aquí tenemos distintas imágenes de la asociación que ella quería tanto, que era la Cívica. Tuvo su sede primero en una escuela que le prestaron, pero luego ya consiguieron alquilar un local en la Plaza de las Cortes. Y bueno, ahí está un certificado que dice que María Lejárraga es presidenta de honor de la Asociación de Mujeres Amigas de los Ciegos. Bueno, os voy a poner algunas críticas pocas de las que le hicieron al Liceum Club en el año 26, cuando se hizo. Bueno, pues ya hemos visto, ¿no? Como pues las llamaban liceómanas, locas, tontas, ateas, madres desnaturalizadas, club de las maridas, casino de señoras revolucionarias, irredentas, criminales, enemigas de la familia cristiana, desertoras del hogar. Benavente, que había sido muy amigo del matrimonio Martínez Sierra, dijo, al ser invitado para dar una conferencia, dijo: yo no puedo dar una conferencia a tontas y a locas. La expresión esta que todos usamos de alguna vez, a tontas y a locas, pues ya sabemos de dónde viene. Y hay otra crítica en la que dice que la sociedad haría muy bien recluyéndolas como locas criminales, en lugar de permitirles clamar en un club contra las leyes humanas y divinas. El ambiente moral de la calle y de la familia ganaría mucho con la hospitalización o el confinamiento de estas excéntricas desequilibradas. María Lejárraga decía que sí, que había que encerrar a las mujeres, pero en las universidades. Esa fue la contestación que dio María. Bueno, su asociación tiene por objeto el despertar a las mujeres de clase media, por eso abandona el Liceum Club, a las mujeres de clase media, que dice que están mucho más dormidas que las trabajadoras, ¿no? Que son ignorantes, pero esa conciencia social de la dureza del trabajo y de la miseria la conocen mejor, ¿no? Y fomentar la conciencia ciudadana. Y también, bueno, se daban clases de caligrafía, idiomas, corte y confección, declamación, música y conferencias sobre deportes. María fue la primera persona que defendió en una tesis, en una memoria que hizo, en un viaje que hizo con una beca por Europa, que las mujeres tenían que tener gimnasia. Y el inspector que leyó su memoria dijo que eso lo tachara de la memoria. ¿Qué quería? Que quería revolucionar el país diciendo esas cosas. ¿Y cómo, desde cuándo una mujer ha hecho gimnasia? Va a perder la feminidad. Bueno, y junto con Lorca creó un teatro de aficionados, también había hombres, que era Antisfora, ¿vale? Estrenaron muchas obras, se presentaron muchas, y hubo quejas de los teatros profesionales porque tenían más éxito que los teatros profesionales. En fin, bueno, ya llegamos ya a la María Lejárraga, socialista y política. Aquí tenemos, ese es el libro que yo he manejado, el de Una mujer por caminos de España, que es de la editorial Castal, y a mí me gusta mucho porque la introducción que hace Alba Blanco de ella es maravillosa.
Y bueno, pues, ¿qué es el socialismo para María? Pues un día escribí que 1 más 1 más 1. Esa es la fórmula de mi socialismo. 1 más 1 más 1. No quiero cientos, ni quiero miles, no quiero millones, no quiero ceros. Los ceros a la derecha o a la izquierda no sirven para nada en las agrupaciones humanas. 1 más 1 más 1 más 1. Un individuo más otro, más otro. Y cuanto más individuo, mejor. Completo, distinto, perfecto, si es posible. Como veis, ella quiere que, aunque milites en un partido, no te conviertas en la voz del partido, sino que tengas tus propias ideas, seas una persona independiente. Y ella se hizo del Partido Socialista Obrero, y se presentó por él. Bueno, ¿cómo llega María Lejarrega al socialismo? Bueno, pues llega porque fue maestra en barrios muy miserables, ella misma lo recoge. Fui maestra de escuela en uno de los barrios populares de Madrid y conocí a fondo, a través de su chiquillería, la miseria negra del proletariado madrileño de entonces. Recuerdo que una vez propuse a mis alumnas, chiquillas, tenía unas 100 alumnas en clase, pues chiquillas de 7 a 14 años, el tema de composición siguiente: ¿qué quieres hacer tú durante un día entero para ser feliz? Y recuerdo también, y el corazón se me desgarra al recordarlo, que el 70% de las circunstantes respondieron: ¿qué quieres hacer tú el día más feliz de tu vida? Pues quiero ir al café y comerme un bistec con patatas. O yo iría de merienda y comería filetes empanados sin merluza frita y flan de postre. Y comería jamón, tortilla y chuletas y muchos pasteles. En ese mundo se desenvolvió María Lejarrega. Por eso dice que ella llegó al socialismo a través de la miseria de los ciudadanos. Y todavía no había visitado la provincia de Granada, que lo hace en la campaña electoral. Bueno, pues ya pasamos a ser política socialista, ¿vale? También había vivido las casas del pueblo en Bélgica, en esa visita que he mencionado antes, con una beca. Pues ve que las casas del pueblo belga son auténticas escuelas, auténticos sitios de solidaridad. Y también, bueno, pues un día, visitando una de las escuelas acompañada del inspector del Ministerio de Instrucción Pública belga, tienen esta conversación. Le dice María: hoy asistirán pocos niños a clase. Y el inspector extraña y dice: ¿por qué? Pues porque está nevando. Entonces dijo él: habría que cerrar las escuelas en invierno. Tenía razón el buen señor. Pero yo venía de Madrid acostumbrada a tener la clase vacía cuando caían 4 gotas. Fenómeno, sin duda, que sin duda dependía de que mis alumnas, niñas de pueblo y de la desdichada clase media, no disponían del calzado necesario para ir a clase lloviendo al rato. En fin. Bueno, pues todo eso está recogido, bueno, en Gregorio y yo, y bueno, ahí voy a saltarme esta. En su campaña, la dura campaña que hicieron, Ramón La Moneda era el segundo en la lista por el Partido Socialista por la circunscripción de Granada, y le cede el sitio a María porque, bueno, porque creen en ella, creen en su capacidad de oratoria y creen en ella. El primero es Fernando de los Ríos, que es el que la anima a que se presente. Entonces, no es que hicieran una lista cremallera, ese concepto no existía, pero bueno, iba en segundo lugar. Entonces van los 3 por los pueblos, no hay caminos. Yo os recomiendo que leáis Mujer por Caminos de España o por No Caminos de España, porque de verdad es una descripción de tantos sitios, ¿no?
que merece la pena, ¿no? Entonces, las artimañas que hacen los caciques, ¿no? Para boicotearles los mítines, ¿no? Pues bueno, es la historia de siempre, llegan al pueblo y no hay ningún local para reunirse, está ocupado, no sé, bueno, local puede ser, si el pueblo tenía teatro o si tenía cualquier... no, está ocupado, entonces pues algún simpatizante pues le prestaba el balcón de su casa, que era una plaza, que era una calle, y bueno, pues si hacía un sol de justicia, pues se tapaban con un paraguas y pues le decía... Fernando de los Ríos y yo sudábamos a chorros por turnos, porque uno le sujetaba el paraguas al otro. En la plaza de Guadix, por turnos, arengando a la entusiasta multitud que en la plaza de Guadix se había congregado más desdichadamente toda la elocuencia del sabio y catedrático y toda la sencilla oratoria fue interrumpida, ya que los adversarios lograron sobornar al campanero de la iglesia más cercana y echó las campanas al vuelo y no cesaron hasta que acabó el mitin. No hay megafonía, no hay micrófonos, esa a garganta y a pulmón, con lo cual su mitin no fue oído. Otras veces, bueno, pues el truco es, no nos vamos a detener más, bueno, pues es soltar unos burros, había mucho miedo, al principio no había público, eso era en Castril, porque había amenazas para que la gente no fuera. Entonces, esto Arturo Barea, ese problema del caciquismo, todas, o casi todas hemos leído, y si no hay que leerlo, Arturo Barea, describe esa España caciquil, ¿no? Entonces, bueno, pues por fin ya la gente va venciendo el miedo y se acerca a la plaza, a la calle, donde quiera que sea, y al final, bueno, pues se dice se empieza a oír un ruido, una máquina infernal adelanta veloz por una de las calles y se precipita en la plaza. ¿Tanques? ¿Artillería motorizada? ¿La Guardia Civil montada? Nada de eso. 4 borricos cargados de formidables haces de leña y verde ramazón lanzados al trote y azuzados por las voces de unos cuantos mozuelos. El mitin se disuelve. O sea que los trucos son muy variopintos. Bueno, he puesto esta foto, no es de una mujer, bueno, es de una mujer andaluza, pero no es de la desbandada. Es de la desbandada. De una mujer, porque María en uno de los mítines se le desmaya a una mujer y le dice, ¿pero qué ha pasado? Y dice, no, nada, que tiene hambre. ¿Cómo que tiene? Con un niño al pecho, y dice, ¿cómo que tiene hambre? O sea, tenían naturalizada el hambre en el pueblo. Entonces, bueno, pues ella les habla de tú a tú, les habla, bueno, que hay que votar, que les tienen que votar a ellos porque ellos van a defender la subida que se ha hecho de salarios, que en cuanto pierdan ellos se les van a bajar los salarios, bueno, que sus hijos van a poder comer mejor, van a poder, que gracias a la subida de salarios han podido comprar alpargatas, que van a poder seguir comprando alpargatas. Entonces incluso les dice que lleven a sus hombres a votar, que les den la papeleta y que vayan ellos a votar. O sea, que ella moviliza a los hombres y a las mujeres. En algún pueblo ve que no hay mujeres y dice, pero bueno, ¿y las mujeres vuestras? Y dice, no, si las mujeres eso no les interesa, eso de la política. Y dice, ¿cómo que no? Si no vienen vuestras mujeres, yo me voy. O en otra ocasión, pero vosotros vais a consentir que no vengan vuestras mujeres, obligadlas a que vengan. O sea que cualquier truco vale para que... Y bueno, al final de uno de estos mítines, una de las mujeres se le acerca y le dice, doña María, ¿y nosotras qué podemos hacer por usted? Y ella le dijo, aprender a leer y escribir. O sea, como ella no deja de ser maestra, y cómo la enseñanza y el aprendizaje y la formación es el arma que abre la emancipación de la mujer. ¿Vale? Bueno, avanzamos y ya llegamos a la Guerra Civil Española. María al principio forma parte del comité
para las ayudas a los heridos de guerra. Entonces está visitando hospitales de sangre por Madrid y bueno, tiene recuerdos terribles, ¿no? Como no puede ser de otra manera, ¿no? De esa visita. Y luego en octubre la mandan a Berna como agregada comercial de la embajada para que defienda los intereses de España, tanto en Suiza como en Italia. Y luego ella se va a defender a Bélgica, a los niños refugiados y a obtener fondos. En la foto de la derecha se la ve a María delante de un camión con todas las cosas que ha conseguido para que vaya a España. Si es que en ese momento estaba la frontera de Francia abierta, que ya sabemos que no siempre era así. Pero bueno, ella lucha por la ayuda humanitaria. Acaba recluyéndose al final de la guerra, se va a esa casita de Niza que hemos ya mencionado antes, a Helios, con su hermana Nati, que la acompaña siempre. Y bueno, pues en esa casa acaba la guerra y empieza la guerra española y empieza la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos que el general Franco hacía batidas en colaboración con la Gestapo y con la policía colaboracionista de Petén por toda Francia para, no voy a utilizar repatriar, para traer a España a republicanos y, bueno, y encarcelarlos. María tuvo que esconderse en la casa, abandonó su casa, vendió todas sus pertenencias para tener dinero, entre ellas su máquina Jost, para ella era su vida, ¿no? Su máquina Jost, y bueno, para escribir, porque ella intentó, bueno, seguir escribiendo para ganarse la vida, pero ya escondida en la casa de la que había sido su asistenta, pasó la guerra, perdió 30 kilos, cayeron ella y Nati gravemente enfermas de inanición y bueno, María se quedó prácticamente ciega por unas cataratas. Hasta que, bueno, ella hace esta reflexión, dice, estoy escribiendo en esta fatigada y entristecida Europa. Esos son los primeros meses de la guerra hasta que ya se tiene que recluir. Bueno, pues María tiene un certificado de nacionalidad española y al final de la guerra, en el año 44, cuando Francia es liberada, su gran compañera de escaño y de muchas fatigas, Matilde de la Torre, escribe al Socorro Rojo Internacional de Cuernavaca, de México, que era donde estaba ella exiliada, pidiendo que busquen a María. Y no es hasta el año 45 que tiene las primeras noticias de María. Alegría inmensa, vivimos miserablemente, yo casi ciega y sin dinero, sin noticias de nadie. ¿Sabéis el paradero de Gregorio? Matilde de la Torre escribe a todos los amigos, hay que ayudar a María. Si usted sabe de ese canallita de Gregorio que la abandonó económicamente desde el principio de la guerra, escríbaselo. Es al final ya cuando se arma cierto escándalo que Gregorio le manda algún paquete de comida y esas cosas, pero él se haya desentendido totalmente de ella. María, en cuanto consigue que la operen de las cataratas, se siente muy contenta de volver a trabajar. Fijaos que estamos hablando de los años 40 y tantos. Recordemos que María, al 40 y tantos, hay que sumarle el cuarto de siglo que ya lleva ya cumplido, y bueno, pues está en torno a los 70, 70 y algo, ¿no? Una mujer muy anciana. Hoy no, pero hoy estamos en la tercera juventud, pero bueno, en
aquella época era... Bueno, pues María empieza a traducir, hace colaboraciones con la BBC, empieza a escribir, le encargan, bueno, traduce, ya hemos dicho que María tradujo al principio de su carrera profesional, pero luego ya amplió la lista a todos esos autores, porque era políglota, sabía montones de idiomas, era una mujer impresionante. Y bueno, pues ya todavía estando en Francia, pues le llega una propuesta de un editor de Nueva York para que escriba sus memorias. Ella escribe 2 memorias, que es Grigori y yo. Bueno, primero escribe esta, Una mujer por los caminos de España, que ella había pensado llamarla España triste, pero luego cambió el título. Y bueno, se lo dedica a Ramón La Moneda, mi compañero de diputación y preocupación por la trágica provincia de Granada, político sincero, hombre honrado y amigo leal, con admiración y amistad. Y bueno, pues María al final se va primero a Estados Unidos. Santiago nos va a contar de Sí, bueno, vale. no te preocupes. Vale, Sí, me voy a dar prisa. Vale, entonces, bueno, primero a Estados Unidos, luego va a México, el clima le sienta fatal, y acaba en Argentina. Bueno, en Argentina ella dice que además aquí todo el mundo cree o finge creer que yo no soy yo. Hace unos días llamé por teléfono a Larreta, a quien conocí en mi juventud, y al decirle soy la viuda de Martínez Sierra respondió muy afectuosamente: ah, Catarina Bárcena. Por lo visto, mi amado esposo había hecho correr en sus 8 años de estancia en Argentina la noticia de que había muerto y ahora no consigo resucitar. Es tragicómico. Por lo visto me convirtió definitivamente en un fantasma. Bueno, luego hablaremos del ínclito, un poquito del ínclito Gregorio. Esto es una carta que escribe a... Bueno, vamos a hablar ya. ¿Qué hacía Gregorio Martínez Sierra mientras que ella estaba muerta de hambre y de todo tipo de necesidades y ninguneada? Pues él se había ido en el año 31 a Los Ángeles porque Edgar Neville, que está allí asentado, ve que con el cine sonoro hace falta autores españoles. Entonces invita a Martínez Sierra, entre ellas a la Fox. Y bueno, lo curioso es que la Fox tiene interés por Gregorio porque es traductor. O sea, las traducciones las firmaba María con el nombre de él. Él había traducido Hamlet. Entonces, bueno, pues Gregorio va tan contento a esta entrevista porque piensa que la entrevista va a ser en español. Pues la entrevista es en inglés. El tío hace un ridículo mayúsculo. Bueno, pues se está pegando la buena vida y bueno, vuelve en el 35, pero en el 36 nada más empezar la guerra, se va vía Tánger, vuelve a Estados Unidos y luego a Argentina con su primera actriz, que es Catarina Bárcena. Catarina Bárcena es la primera actriz de la compañía. Catarina Bárcena da a luz a una niña, Katia, en el año 22, que es el motivo por el cual María se va. Yo he dicho, y estoy midiendo muy bien mis palabras, Catarina Bárcena da a luz a una niña, ¿vale? No estoy diciendo, no hay forma de asegurar, no existen pruebas de ADN, de que Katia sea auténticamente la hija de Gregorio. ¿Por qué digo esto? Porque Catarina Bárcena ya había tenido otra historia con el marido de María Guerrero,
y lo que hizo fue casarla con un actor de la compañía. O sea que, y bueno, ella se conformó con decirle, llamar al niño Fernando, ¿vale? En fin, bueno, pues y Gregorio tuvo todo el interés de ocultar el nombre, la identidad de su negra, ¿no? Porque, bueno, en los libretos, en los programas de mano de las obras de teatro, en Estados Unidos sí ponían G.M. Martínez Sierra, y una vez le preguntan, ¿y esta M quién es? Dice, mi hermano Mariano. O sea, con tal de no hablar de ella, es suficiente. Gregorio muere en el 47, vuelve a España en el 47, a los 3 meses de volver muere, y en el testamento no menciona a su mujer. No la menciona. Todo lo deja a Catalina Bárcena y a la hija. ¿Vale? Bueno, entonces a ver por qué María hace todo esto. Efectivamente, María estaba muy enamorada de Gregorio. Vamos a ver si podemos poner. Bueno, luego lo escuchamos. María, porque es que no funciona bien el enlace. María escribió la letra del Fuego Fatuo, el amor brujo, ¿vale? Entonces, para ello se encierra con Falla en una pensión en Granada para escribir esa letra. Entonces, bueno, otra razón es, bueno, que María estaba muy enamorada. Otra razón es, bueno, la famosa anécdota familiar que cuando ella publica su primer libro en su casa no lo celebran, incluso se preocupan por su buen nombre de maestra. Ya hemos visto los problemas que tienen las literatas. Si publica más libros a su nombre, por lo cual no vuelve a firmar. Esa es otra hipótesis. Para que no escandalizar a la sociedad con una maestra literata. También está, bueno, el problema, bueno, de que aquí tenemos también la mala prensa que hace nuestro queridísimo autor de La Regenta, cuando dice que la mujer que se hace médica o telegrafista para vivir con independencia y acaso para dar su corazón por amor y no por posición es la mujer más digna de alabanza. Pero la que recurre a las letras de molde para llenar el alma de vanagloria es ni más ni menos, y eso cuando lo es, la mujer formosa superne, es una mujer, una sirena. Perdona, pero esas palabras las dicho contra doña Emilia. Ya. Que le costaron la amistad y todo lo demás. Sí, no fue contra, pero es la idea que corre, efectivamente, por el país. Y digo cuando lo es, porque las literatas, salvadas honrosas excepciones, ni siquiera supernes, o sea, la parte de arriba, son hermosas y desde el moño a los tacones parecen caballos o peces. Ese es el ambiente, efectivamente, como dice Santiago, era contra otra gran feminista que es Pardo Bazán. Bueno, aquí vemos una foto de María y Gregorio trabajando, bueno, vemos quién está trabajando y quién está detrás de la mira, ¿vale? Y Gregorio firma. Ay, a ver cómo entra atrás. Las flechas. Anterior. Bien. Gregorio firma delante de testigos, entre ellos Eusebio Gorbea, que es el marido de Elena Fortún, militar, firma que todo lo que ha escrito es en colaboración con mi mujer. No reconoce la total autoría de ella, pero es en colaboración, ¿vale? Algo es algo, aunque es una media verdad. Y bueno, cuando intenta firmar
Con su nombre, cuando publica Gregorio y yo, compartir autoría con Gregorio, bueno, la caverna mediática se echa sobre ella, entonces, a ver, se dice que una mujer tan dulce y tan, ¿cómo es posible que, bueno, incluso suponiendo que Gregorio, bueno, y ella escribieran a medias, sí, pero una mujer que manchó su historial de dulzura y serenidad predicando las ideas disolventes en los árboles andaluces y extremeños, cuando vivía suntuosamente en el magnífico inmueble de la calle Génova, desde el cual lanzaba sus alegatos demoledores, es decir, tenemos que una mujer literata o es vanagloria o es desmelenada o simplemente la teoría del casoplón o del bisoplón, que por cierto vivía en lo que ahora es la sede, el edificio que derribaron y donde estaba la sede del PP, en la calle Urbano 1, esquina a Génova. Bueno, y ya vamos terminando. Porque bueno, hay otro comentario bastante interesante. Dice, se dijo, y es posible que fuera verdad en contados casos, que María de la Olejárraga colaboró con Gregorio Martínez Sierra en novelas y obras escénicas de las que delatan una sensibilidad femenina, aun cuando yo quiero advertir, pues que conocía a los dos, siquiera ocasionalmente, que doña María de la O tiene bastante más viril tiene un espíritu bastante más viril que el delicado y sensibilísimo don Gregorio. En fin, muerto este, su viuda ha reivindicado para sí en desdichado libro y numerosas cartas la paternidad, no es cierto, pero ella pidió la maternidad de las obras, de toda la producción escénica y libresca de Martínez Sierra, reivindicación que me parece enteramente desprovista de buen tono y aún de buen gusto. O sea, que le reconozcan a una mujer sus derechos de autor no es de buen gusto. Y bueno, pues realmente todo el mundo sabe que María era la autora, y afortunadamente Pedro González Blanco escribe a Ramón La Moneda, el gran amigo de María, cuando estas críticas ácidas se dispararon contra ella, escribe lo siguiente: Gregorio Martínez Sierra jamás escribió nada que circulase con su nombre, ya fuese novela, ensayo, poesía o teatro. Eso es algo que Juan Ramón Jiménez, Ramón Pérez de Ayala y yo sabemos muy bien, están vivos. Eso es algo que Usandizaga sabía muy bien. Sabía que el libreto de las golondrinas era de María. Turina sabía que el libreto Margot era de María. Falla sabía que las directrices para los ballets del sombrero de los tres picos y el amor brujo eran de María. Eso es algo que Marquina sabía muy bien. El pavo real fue escrito por María y firmado por Gregorio. Y bueno, y puesto en verso por Eduardo. Arniches lo sabía. Los dos actos de la chica del gato eran de María. Pero quienes mejor lo sabían eran los actores, que siempre estaban nerviosos cuando salían de Madrid y en especial viajaban a América. El tercer acto que tiene que enviar María todavía no ha llegado y tendremos que suspender los ensayos. O sea que era vox populi. Hubo un silencio cómplice de todo el mundo. Ahí incluso dice que Catalina Barcela no sabría nada. Pero vamos a ver, si es con Gregorio, ¿cómo no te vas a enterar de que él lo escribe? O sea, que lo sabía todo el mundo. Todo el mundo fue cómplice de esta ocultación de María. Entonces, bueno, ya en el año 61 María Martínez Sierra hubiera querido reanudar su labor teatral, pero no pudo porque no la reconocían personalidad en el mundo farandulero. Todos sabían que ella era la autora
de las obras de su marido, pero oficialmente no era nadie, y no pudo romper el hielo de su reaparición en el ambiente donde había triunfado. Esta cita del año 61, de cuando se publicó Arriba el telón, que es un compendio del teatro de Gregorio Martínez Sierra, es muy importante porque yo defiendo que la tesis fundamental es la que mantiene Pierre Bourdieu, que es un filósofo francés, que habla del capitalismo simbólico. Es decir, bueno, aquí tenemos... El capitalismo simbólico es cuando un autor se hace famoso, y los Martínez Sierra se hicieron famosos gracias a que conocieron en París durante la beca de María a Rusiñol. Gregorio deja a María en Francia y él se vuelve con Rusiñol porque le parecía más interesante hacer amistad con este señor que era poderosísimo. La primera obra que estrenan Gregorio y María es gracias al enchufe de Rusiñol, en el teatro donde solía estrenar, en el Lara, que le estrenaban muchas traducciones a los Martínez Sierra. Es decir, si no le estrenáis primero una obra a estos, no vais a tener esta temporada una obra mía. Y los Quintero hicieron igual en el Teatro de la Comedia. Si no le entregáis, si no estrenáis una obra de estos, os quedáis sin mi obra. Claro, la estrenan, es un éxito tremendo, y a partir de ahí, la firma Martínez Sierra tiene ese poder, ese capital simbólico, esa vida de la fama. Vemos hoy cómo en la propaganda, hasta en los anuncios de, yo qué sé, de cualquier producto, por tonto que sea, la autoridad es un personaje famoso, el símbolo que significa, el poder que significa ese personaje famoso. Esa es mi tesis fundamental, unida a todo lo demás. Efectivamente, María se vio atrapada en la firma Martínez Sierra. María, por lo de sus padres, porque era maestra, porque estaba mal visto, empezó a firmar con el nombre del marido. Ya después de Canción de Cuna, ya ella no podía renunciar, en el año 11, no podía renunciar a la firma del marido, porque ella no era nadie. Y luego ya, esto fue la bola, fue creciendo y se vio atrapada. Cuando quiso realmente poder reconocer que sus obras sean firmadas por ella, no lo consiguió. Por eso, bueno, María empezó su vida en la gélida cuna de la lengua española, ya hemos dicho, en San Millán de la Cogolla, y siguiendo el curso de Helios, del Sol, hizo una parada en forma de cenizas en el Mar de la Plata, en Argentina. Ella pidió que fuera quemada. Siempre buscando una hoguera serena que la calentara el corazón. En la actualidad nos han traído de regreso a esa gran mujer las olas no oceánicas, sino las del esfuerzo de visibilizar estas grandes mujeres que hicieron historia. Perdona, que yo te había dicho 50 minutos y han sido 60, ¿verdad? 60 y algo. Bueno. En fin, pero María se lo merece. ¿A que sí? Yo creo que está bastante... Ya lo dije que le iba a contar todo. No. Bueno, ¿ya puedo hablar yo? O todo. Porque si no, hablaré a la dejas y... Ah, sí. Bueno, sea la tesis que sea, hay que afirmar con rotundidad que ni una letra ni una frase escribió Gregorio Martínez Sierra. Don Gregorio tiene otras habilidades, porque aquí, dejando al margen quién se aprovecha de quién, que eso es un debate, bueno, queda la
figura de don Gregorio como un empresario teatral muy importante que puso en marcha el teatro eslava, el teatro del arte, y que dinamizó con inteligencia y con habilidad el teatro que se hacía en su tiempo, que tenía detrás o delante pues a una autora genial. Al margen del feminismo, que esto se podría extrapolar a cantidad de mujeres y a otras mujeres que formaron parte del Liceo Club, claro, por supuesto, pero la gran habilidad de María Lejarrega es su condición de escritora. Esto es la que la destaca sobre todo lo demás, porque podríamos hablar de Clara Campoamor o de Victoria Qué, pero ¿dónde está la obra? La obra la tiene ella. Claro, podríamos decir que si ustedes miran en el catálogo de la ONCE y buscan por María Lejarrega, no aparece nada, todavía, nada, todo está a nombre de Gregorio Martínez Sierra. Si ustedes miran, como ya hice, pues en la Biblioteca Pública del Ayuntamiento de Madrid, en las bibliotecas públicas, no aparece nada, todo está a nombre de Gregorio Martínez Sierra. Esto hay que mejorarlo, hay que cambiar, hay que terminar con esta historia, porque él solo tiene el mérito de ser un gran empresario teatral que se dio cuenta de que se podía sacar mucho dinero del teatro y que se podía pues avanzar para hacer negocio. Es un poco el mismo mérito que le podemos dar a María Guerrero, pero nada más. Es una buena actriz, una actriz empresarial, pero todo se queda ahí. Luego está la creación, que es en la que ella vibró. Y además, como novelista, sus novelas también se vendieron mucho, porque sabía llegar a ese punto de inteligencia, de sensibilidad, que capta al espectador. Yo quería citar, no se puede dejar de citar, pues, la famosa película, excelente película, de José Luis García, Canción de cuna. Y en la excelente película, que realmente lo es, y sabiendo José Luis García, que lo ha dicho siempre, que ni una línea es de don Gregorio, pues en los títulos de crédito aparece la frase basada en la obra homónima de Gregorio Martínez Sierra, Canción de cuna. Porque los derechos de autor, don Gregorio había sido presidente de la Sociedad General de Autores y habilidosamente pues había quedado con esos derechos. Lástima del todo, lástima de verdad, porque María necesitaba el dinero a partir de los 70, cuando llega a Buenos Aires, a la Argentina. La vida es muy precaria, la vida es muy precaria para todos. Y ella hace traducciones fundamentalmente porque es la manera de ganar dinero, de tener algo de dinero. De tener algo de dinero, de salir adelante. Ya no importa el éxito ni la fama, ¿no? Fama que también le van a ningunear los americanos cuando hizo el guión o la historia, inventó la historia. Oiga bien, cuando hizo el guión, inventó la historia de La Dama y el Vagabundo, presentó este cuento y los de la Disney pues le cambiaron los personajes, que eran un perro y una gata, los de la Disney pusieron dos perros, chico y chica, pero la idea central era suya, ¿no? Le ningunearon también los derechos. Había que ser muy listos todos los derechos de autor. Fíjate, yo he pensado siempre, mira que he recorrido los títulos de crédito y cantidad de películas que estoy ahora repasando en la Filmoteca Nacional en los años 40 y 50, y siempre aparecen los autores. Pero el caso de María Lejarrega es una pena, tristeza, sobre todo por lo que ella perdió de dinero contante y sonante para mejorar su vida, esa vida del exilio que fue francamente dura. Es verdad, y lo dice José Luis García, que Canción de cuna no es una obra cualquiera. Es una obra que le fascinaba a Orson Welles. Tiene una imanta, esa visión de la maternidad, esa sensibilidad para transmitir lo que es ser madre a través de esa historia de una niña abandonada en un convento, que resulta ser su madre una de las monjas, que la cuida como tal, pero ella nunca conoce que esa será su madre. Los espectadores, que según avanza la historia, lo sabremos. Ese uso del melodrama es de una habilidad enorme, es único. Se cuenta la anécdota que cuando alguien dijo, está escribiendo una historia sobre monjas, y como todo en la República o en el lado socialista, las monjas eran como que no, ¿cómo hace esto una historia de monjas? Si eso es lo que no se lleva.
pues las puso ahí, y sigue siendo una de sus, yo creo, su mejor obra. Pero también hay otra, de lo que yo he podido cotejar, desgraciadamente no está leído este libro, que es excelente, seguro. Perdón, este libro, Gregorio y yo, ni está leído en la 11, Una mujer por los caminos de España. Solo están leídas 3 textos. La sombra del padre, Canción de cuna y Horas de sol. Eulalia ha citado el sol como elemento dramático, elemento caracterizador de su visión del mundo, y es así. Horas de sol se lee en 1 hora, tiene una extensión de 1 hora. Si ustedes no tienen tiempo y quieren perder 1 hora, lean Horas de sol, si lo encuentran en alguna biblioteca. En la biblioteca María Alejandra deberían de tener todo, no lo sé. Pero Horas de sol, por supuesto, estará puesto a nombre de Gregorio Martínez Sierra, no lo busquen por Doña María todavía. Pero ese texto tiene una habilidad enorme, porque son 10 capítulos. Y son los apuntes de un escritor teatral que va diciendo lo que va a pasar, pero no hace los diálogos. Los diálogos los pones tú. Y es una obra experimental, pero mágica. Porque ella tenía magia, una magia especial para hacer este teatro que funcionaba y que llegaba a todo el mundo. La historia personal, el fraude de don Gregorio como hombre a ella que le quiso siempre, su traición con Catalina Bárcenas, la hija, todo lo que pasó, el ninguneo de sus derechos, todo eso es penoso, lamentable, tristísimo, algo inaceptable. Pero fue Gregorio Martínez Sierra y su Teatro del Arte, el teatro que compró, el Teatro Eslava, hoy penosa discoteca, quien estrenó El maleficio de la mariposa, de Federico García Lorca. A lo largo de esos 100 años, ella fue perdiendo a todos los amigos, que fueron muchos. Murieron todos. Gregorio, Federico, Turina, Juan Ramón, Osandizábal, todos fueron uno tras otro. Y ella quedó sola como único testigo. Una pena que muriera ahí, abandonada en el olvido de Buenos Aires. Yo, está mal que lo diga, pero ya les he recomendado un librito pequeño, Horas de sol, que es un encanto de libro. 1 hora de su tiempo y ya está. Pero si quieren leer una biografía novelada, inteligente y emocional, que recorre de otra manera todo lo que ha ido contando Eulalia, con mucha pasión, porque ha puesto las 2 palabras claves que hablábamos ella y yo: pasión, emoción y documentación. Lo ha documentado sobradamente. Pues si quieren leer una novela, acérquense a esta que tengo en la mano, recientísimamente publicada. A mí me preguntan muchas veces, pero ¿por qué no hablas de escritoras contemporáneas, más cercanas, más próximas? Yo tiendo a no leer a los escritores tan próximos, aunque los leo, pero no tiendo a alabarlos en general. Yo digo, bueno, ya sean suficientemente alabados por unos o por otros, ¿no? Pero este libro de Vanessa Monfort, La mujer sin nombre, pues se lee con mucho agrado. Y aprende uno todo ese anecdotario que ha ido contando Eulalia, ¿no? Esa idea de que todos sabían, todos sabían que la autora de todo era ella. ¿Por qué no firmó? Pues posiblemente las razones que ha dado Eulalia son las suficientes. No firmó, pero menos mal que hoy ya para nadie queda la duda. Y que el feminismo español está llena de figuras importantísimas que pusieron todo el empeño del mundo en sacar adelante a la mujer española. La primera de ellas, con más
doña Emilia, la mejor. Bueno, Emilia es tan grande como don Benito, ¿no? Son dos enormes, literariamente son enormes. No sé quién es el mejor, a mí cuando me dicen, no sé. Yo me lo paso estupendo leyendo a uno y leyendo al otro. Bueno, pues lean este libro, La mujer sin nombre, de Vanessa Monfort, que hizo una adaptación de uno de sus textos, Sortilegio, para el Centro Dramático Nacional, no hace mucho. Y combina, con gran habilidad, el tiempo histórico con el tiempo el tiempo de montaje, de aquel montaje que se hizo hace unos años, fue en el 2018, o sea, muy reciente, en el Centro Dramático Nacional, en la Sala Valle Inclán. Bueno, Vanessa Monfort, que es una nacida en Barcelona, una mujer joven, y yo, que estoy muy reacio a recomendar novelas históricas, creo que la de Vanessa Monfort merece la pena. Les dije que había dos palabras clave para hablar, para definir a María de la Olejarra. La primera, la bondad. Todo delata en ella bondad. Todo. Su entrega a ese feminismo hasta la muerte, pero sin acritud. La entrega a su marido, que la traicionó tanto y tan seriamente, porque fue traición siempre todo. Y la entrega a sus amigos. Hablan de ella como una mujer buena, pero no idiota, nunca idiota. Bueno. Y la otra palabra clave. Bien, yo le he pedido, ¿estás por ahí para poner el audio? Ah, ¿lo ha puesto? Sí, sí, está pasando. A ver si sale. La mujer sin nombre es este título. Voy a ponerles, a ver si sale bien, el arranque del podcast que el Documento Radio Nacional de España dedicó a María Olejarra. El arranque es una voz que va a leer el comienzo de sus memorias. Y ahí está la segunda palabra que le identifica. A ver si sale bien. Esto no va. Un momento. No hay audio. Sí. Armando. Sí, para ver. No sale. A ver. No sale la conexión. ¿Puede ser? O a ver si se me... No está apagado. A lo mejor lo has puesto. A ver, un momento. ¿Pongo? A ver. No. A ver si va a ser... No va a ser aquí, va a ser aquí abajo. No sale. Sí, sí, ya está. ¿Ya está? ¿Lo doy? Sí, está desenchufado. Ah, vale. No. A ver. No va. No va. Bueno, y si no, no puedo. Si lo quisiera... Yo no he usado nunca PowerPoint ni imágenes porque no veo. No es ninguna novedad que lleve yo estas gafas. No es por interés especial de hacerme el interesante. Bueno. Armando, ¿lo consigues? ¿No? No puedo, no puedo. A ver si va a ser aquí abajo. ¿Puede ser aquí abajo? No. Cuando yo me pongo el... ¿Puede ser aquí? ¿Puede ser aquí? Vamos a ver. A ver, ¿te doy? No. No es aquí. Sí, sí, sí. Ah, ¿me estás escuchando? Súbele, sube. ¿Cómo va esto? Sí, lo puedo subir, sí.
evocar sombras. Casi todo lo que fue mi vida ha desaparecido. Antójaseme que soy una sombra también. Voy a ponerlo un No poquito sé, más atrás, ¿vale? no puedo. Documentos. Radio Nacional de España. Me detengo. Este repasar de viejas memorias se va transformando de gozo en angustia. A fuerza de evocar sombras, casi todo lo que fue mi vida ha desaparecido. Antójaseme que soy una sombra también. No seguiré, no puedo seguir, no quiero seguir. Cierto, la memoria es arca sellada y mágica. Una vez entreabierta deja escapar recuerdos inagotables. Pero vale la pena. María Lejárraga, Brillo en la sombra. Un día, no sé ya en qué jardín del mundo, vi un reloj de sol y tenía este lema escrito en latín: no señalo sino las horas serenas, mis y serenas. Siempre ha sido también el lema de mi vida, no voluntario, no escogido, mis y serenas. La serenidad. Para aceptar la vida que llevó, para aceptar el final que tuvo. El arranque del libro de Vanessa Monfort es en el cementerio de la Chacarita, donde busca su tumba, que no está. Como ha dicho Eulalia, las cenizas se esparcieron por el río de la Plata. Pero ese reloj del sol está en Argentina. Bueno, pues gracias. Recordarles que si quieren venir el jueves estaré aquí con una persona excelente, una poeta excelente, una gran persona, está Emma Romeu, profesora, poeta, periodista, residente en Boston, profesora en Wesley College, en fin, una mujer entrañable. Y gracias por la asistencia. Diego. Por recuperar la historia de la mujer. Ahora estamos en esto. Pues bueno, Santiago dice lo que estamos haciendo, eso es una posibilidad. Y luego, pues realmente, bueno, la verdad es que los derechos de autor como Gregorio no hace todavía 75 años que murió, Es que pues siguen esto de los autores es terrible. sí. Y bueno, pues por ejemplo la Sociedad de Autores, la Sociedad General de Autores le hizo un homenaje estupendo a María, y la Sociedad General de Autores no está haciendo nada por cambiar. Efectivamente hay que buscar una. Y tampoco, por ejemplo, el Centro Dramático Nacional. Hay una cosa que normalmente el Centro Dramático Nacional debería de tomar nota y de poner en valor los textos teatrales, no solo de María Lejárraga, sino de las Nietzsche y de aquella generación de los años 30, que son obras maestras. Hay una tendencia, no sé por qué, a montajes modernos de valoraciones que cada cual tenga la suya. Yo no entro en nada. Por ejemplo, he visto hace poco Supernormales, que es una cosa sobre la discapacidad, que me ha dejado un poco descolocado. Pero hay que montar, hay que crear un teatro igual que el teatro clásico de la comedia monta las obras de teatro clásico del siglo de oro. Nuestro siglo de oro literario, segundo siglo de oro o siglo de la plata, no se monta. Se hacen montajes siempre de Federico, con todo merecimiento, pero se ignoran las grandes figuras como son los hermanos Álvarez Quintero, María Lejárraga, Carlos Arniches, señor José Echegaray y otros, muchos.
deberían de montarse estas obras y deberían de ser de obligado cumplimiento y deberían de enseñarse en las escuelas o llevar a los chavales a que los vieran, porque así se explica qué es el melodrama, qué es la comedia, cómo surge el teatro popular y de dónde bebe gente como Federico para construir sus historias. Tendríamos una cultura teatral y recuperaríamos la figura y el nombre de María Lejárraga, por supuesto, pero si solamente la gran película de Garci la ha recuperado un poco. Cuando tú hablas de María Lejárraga siempre tiendes no te suena, incluso la gente no sabe pronunciar su apellido, que María Lejárraga, entonces hay que empezar por hacer desde las instituciones montajes de estas obras de teatro. Hay una película fantástica que todavía ponen en el pequeño cine estudio, que es la vida de ella. Se llama Las mujeres de España. ¿Ah, sí? Yo la vi ayer, me parece fantástica. Pues la tengo que ver yo. El documental. Eso es documental. Sí, está bastante bien. Tiene algunas imprecisiones, pero bueno, está bastante bien, por lo menos para acercamiento. Como que habría que divulgarlo porque el documental se ve muy bien y cuanto más gente lo vea, más lo van a conocer. Porque la ponen además, yo no soy accionista de eso, en el pequeño cine estudio Magallanes, que sigue funcionando. Sí, yo he visto el último documental de los de Linares. A mí me parece una heroicidad que ese cine siga funcionando. Sí. Yo creo que es que solo tienen pérdidas, porque van 2 personas y 3. Pero, por supuesto, yo creo que hay que leerlas. Yo creo que hubiera más gente que demandara sus obras, las obras de ella. Sería... Y bueno, la Sociedad General de Autores, que tiene pruebas irrefutables de que fue María la que escribió, gracias a que estaban separados. Claro, la correspondencia de María, las cartas que le mandaba María Gregorio, estaban destruidas. Pero no, María conservó las cartas de Gregorio y no las quemó. Gracias a Patricia O'Connor, una hispanista norteamericana, ya en el año 87, o sea, estamos hablando de hace 35 años, demostró fehacientemente, con documentos y emoción, como estamos, demostró la autoría de María. Y todavía estamos esperando 35 años. Entonces, bueno, la Sociedad General de Autores podría dedicarse a recuperar los autores españoles y las autoras. Y las historias de la literatura deberían incluir más nombres femeninos. Perdona, Aurelia, pero sucede que esto es verdad, que solo hay un nombre propio como autora dramática en esos 30 años, femenino, solo el suyo. Que esto hace como Maxi Guevara, que se dice, bueno, los nombres propios son, he citado a Nietzsche, los hermanos Quintero, Echegaray, vamos a poner ya el magnífico Valle Inclán, Galdós, Emilia Pardo Bazán. Bueno, Emilia también es autora teatral. Estoy diciendo que María es la única, pero realmente la que hace teatro, la que 40 piezas con éxito rotundo, es solamente ella. O sea, solo hay un nombre propio femenino en esos 30 años. Luego la gran cualidad de haber hecho los libretos, Osandizar, Gondina, todo lo que ha citado ella, que ya habla, solamente esos libretos ya le dan el sí para siempre, ¿no? Sobre la historia de las golondrinas, está basado en un cuento suyo que se llama Los Saltimbanquis, y que cuenta aquí muy bien Vanessa Monfort, que se estrenó en el Circo Price, con ninguna garantía, no le dieron ningún valor, y sin embargo el eco que tuvo fue muy grande, y es una de las obras maestras de la zarzuela española. En fin, ustedes lo que tienen que hacer es darle propaganda. Es decir, yo sé quién es María Lejárraga, y tiene una calle en Carabanchel, y hay una biblioteca, y pasado mañana habrá una fundación. También hay un grupo de amigos de María Lejárraga. Sí, bueno, la Universidad de La Rioja sí es verdad que tiene un departamento que la está estudiando, o sea, que están haciendo un esfuerzo tremendo y tienen publicadas muchísimas cosas sobre ella. Entonces, bueno, realmente se está recuperando, pero muy lentamente y no llega al gran público. O sea, yo creo que los medios de comunicación podrían ceder cierto espacio a ciertos espectáculos
no muy constructivos y ceder más espacio a la cultura española, a los hombres españoles y también, por supuesto, a las mujeres españolas. Hay que desensibilizarlas, ¿no? O sea, tenemos que visibilizar las mujeres. Hay otro dato para deshonra del señor Martínez Sierra, que le hemos puesto a caldo. Pero es que las versiones de Canción de Cuna no es la de José Luis García del 94, la primera. Este fue allí con el texto y firmó la película con su nombre y apellido. Don Gregorio no tiene página, la verdad. Una pena, porque no debía de ser tan malo cuando Doña María le quiso. Bueno, María quiso mucho a sus amigos, cuyos nombres no voy a mencionar, pero que también eran muy dependientes. O sea, María fue una persona buena, serena, solidaria, generosa y muy maternal con todo el mundo. Muy maternal. Y cuidó a estos grandes nombres como si fuera su madre. Y ellos no estuvieron a la altura de las circunstancias en ningún momento, quitando excepciones, ¿no? Fueron mujeres como María Lacramp o de la Torre, ¿no? Matilde de la Torre y más, o bueno, La Moneda, los que realmente le ayudaron más. Y todos los de la residencia de estudiantes, todos los Universidad Cádiz y compañía, que todos sabían. Lo sabía todo el mundo, si es que... Pues iba a decir yo una cosa que se me iba hace un momento. Caldós. En el libro de Vanessa Monfort cuenta la anécdota sobre una de las obras teatrales que la ha citado ella. Ha citado... ¿Cómo has citado? El ama de casa, ¿no? Sí, el ama de casa. El ama de casa. Se presentó a un concurso teatral y el presidente del jurado era don Benito. Y se vio con ella para decirle la cosa era que ella no ponía el nombre, don Gregorio Martínez Sierra, pero Benito no fue a ver a don Gregorio, a verla a ella. Si cambias esto y cambias lo otro, te daremos el premio. Y así sucedió. O sea, esta connivencia con el escritor era grande allí. Y luego, pues, pena, el no reconocimiento no podemos ya ignorarlo, no podemos ya, a don Gregorio hay que darle el bueno de sí, el empresario. ¿Cómo se llama este? Ellos conocieron a este ruso que también era un empresario que montó los ballets. A Diaghilev montó los, con Gregorio Martínez Sierra, claro, ahí en París, pues los ballets de Falla. Hicieron dinerales, muchísimo dinero. Diaghilev y él tienen esa misma función, pero el otro luego después se queda con los derechos, con los textos, con todo. Debería tener un ego tremendo el señor, terrible, pero no fue muy feliz, yo creo, ¿no te parece? Yo creo que para la base anterior tiene más dolor de cabeza. Bueno, la verdad es que no era una relación muy edificante. Y bueno, pues tampoco eran mieles lo que corría entre la pareja, empezando, insisto, por la sospecha de la paternidad de Katia. Y bueno, pues realmente son, bueno, para Martínez Sierra, para Gregorio era, bueno, todo el mundo sabía que estaba casado con María, la gran autora, y tenía relaciones con la primera gran actriz. En el año 32 se divorció ella, Catalina Bárcena. Ah, ella. Ella. Y Gregorio dijo, o sea, ¿para qué se divorciaron? Y él dijo, ¿de qué? ¿De qué? Se me acaba aquí la fuente de... Catalina Bárcena se divorció del hijo de... Sí, del actor este, sí. Ustedes saben que la abuela de Fernando Fernán Gómez es María Guerrero, eso lo saben, ¿no? Para que vean que estas historias de las gentes del teatro, si estuviera aquí don Fernando diría, guau, esto, este mundo... Bueno, pues yo creo que ya hemos agotado.
gracias a todos, espero que hayan disfrutado tanto como yo. Vosotros, daros las gracias por esta dispensación de María, que ha sido un placer, y felicitaros porque una vida de un siglo y la intensa atmósfera de ella, hacerlo tan poco tiempo me parece un logro